Hay posibilidad todavía, entonces nos vamos a la línea de los suspiros. El número 3 se tira y consigue uno más. Nos vamos al segundo intento, la línea de los suspiros. Tira y perdona, recupera Sergio. Sergio para este de la Trinidad, amigazo se va solo. Dos puntos de fútbol. Lagunero no se raja y saca la casta. Amenaza con irse a un posible más. Vamos a ver qué hace. Se ven cansados las tablas. Se ven cansados por poquito. Recupera el esférico, el 13 contra el 13. Nada, recupera el 9. El 9 espera movimiento a sus compañeros, no encuentra. El número 13 solo, no lo ve. Para el 7, el 7 para el 14. Dos puntotes más y ya se ve cansado Lagunero. Ahí se escucha la porra del equipo lagunero que les pide que saquen la casta, que le echen ganas. Por poquito lo agarra dormido. Estamos transmitiendo en vivo por diferentes medios. El árbitro pide que entregue el esférico. A partir de ahí circula el número 13 para Sergio. Sergio intenta entrar él solo. Falta, dice el árbitro. El número 15, 14. Estamos transmitiendo directamente en vivo por las diferentes plataformas. Otra vez para Sergio. Vamos a ver si se anima con el tiro. Vamos a ver si se anima. Gira, lo marca muy bien. Recupera a ese chico de la Trinidad y el balón es para Mixteco. Así. Eso no podemos decirlo. Bueno, al menos yo no. Nos vamos otra vez. Contraataque el equipo de Mixtecos, haciendo daño a la defensa del equipo lagunero, defensa que se nota ya cansado. Recupera Eder y se mueve. El balón es para Laguneros. Laguneros no se mueve, están tranquilos. Pareciera que están tramando algo. Eder con el balón, pase fuertísimo ahí para el número 4. Demasiada fuerza, pero es interceptado por fortuna y el balón sigue siendo para Laguneros. Laguneros para Eder solo. Falta ahí, dice el árbitro. Nuevamente saque lateral ahí. Empujando, dice el árbitro. Bien, vemos. Busca. Eugenio solo. Eugenio perdiendo el balón. Caramba, se va solo. El número 14. Y vuelve a hacer daño. Laguneros prácticamente está perdiendo el balón. Está perdiendo los pases. Eder, ¿qué va a hacer? Él solo puede y otra vez le roba el balón. Se escapa el número 7. El número 7 para el 8. Canasta. Y el score se está elevando muchísimo a favor del equipo de Mixteco, quedando 2 minutos. 20 a 10. No, nos hubieran dado chance. Ahí va el número 13. Así se juega. Sacando la carta como de que no, así se puede. Vamos a jugar, vamos con todo. Hashtag jugando por Guillermo. Sacando la garra. Número 13. Busca a sus compañeros. Nadie se mueve. Él mismo la intenta. Pase largo para Sergio. No, prefieren salir con este jugadorazo. Muchacho ahí que nos encontramos el día de ayer. Pase para Sergio. Se va a animar. Ahora sí tira. ¡Adentro! ¡Que está cenando! ¡Con 3 puntotes! Este jugador haciendo daño en la línea de los 3 puntos. Quedando 1 minuto de juego. En el partido anterior contra Garra metió 2 este jugador número 15. El número 9 por poquito perdió el esférico para el 8. El 8 espera, solo el número 13 no lo ve, él entra solo y se va. Consigue 2 puntos. Él otra vez esperando
a sus compañeros, lo marca muy de cerca el 7, medio giro, pase para Eugenio, Eugenio para Sergio, otra vez Sergio contra Sergio. Cuenta de canasta. Algo marcaron los árbitros ahí. 10 segundos de juego. Reglamento que desconocemos, solamente les podemos decir que algo marcaron los árbitros. Sergio otra vez. ¡Falta! Y se va a la línea de los suspiros. Vamos a ver qué va a hacer Sergio. Vamos a ver si saca los 3 puntos. El primero efectivo. Okay. Fue falta técnica en acción de tiro. Quedando 3 segundos. Segundo intento adentro. Y falta uno más. ¡Qué barbaridad! Se están acercando peligrosamente. Quedando 3 segundos después del tiro. Quedando 3 segundos. Tira y adentro que están cenando. Y esto se pone al rojo vivo. Algo dice él. Se acaba. Así quedó entonces, señoras y señores. 24-19, 24-19 a favor del equipo de Mixteco. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Recio, compa! Dạ. Đâu như vậy nên dân đấy. Đâu. Vậy thì vẫn là lagi. Atau terus. Ya no se puede, lo que uno consigue de arroz.